Arroba en contexto piso I, arroba Carlos Peñalosa, nuestras cuentas para que ustedes también participen en nuestro espacio. Ayer estuvo con nosotros Timoteo Zambrano y leímos las preguntas que nuestra audiencia hacía a este dirigente político, y hoy está con nosotros Griselda Reyes, que también es dirigente político, es activista social, ha sido candidata a la alcaldía del municipio de Baruta y hace vida en el mundo político, y le agradecemos que nos acompañe esta tarde, porque estamos en nuestro espacio consultando a todas estas voces por un tema clave, que es por supuesto que el ciudadano se involucre en lo que viene. Hoy lo que estamos viendo en las encuestas, que las encuestas, si bien no quiere decir que es una realidad tal vez generalizada en el país, pero sí es una fotografía bien interesante de lo que está pasando en el momento, habla de un ciudadano que no se siente representado por sus políticos. ¿Y cuál es la responsabilidad precisamente ante esa realidad de la dirigencia, de quienes hacen vida en este mundo, de retomar al ciudadano a esta vía, entendiendo que en 2024 vienen unas elecciones presidenciales y que mientras el mundo político debate quién es candidato, en la calle la gente no está debatiendo lo mismo? Así es. Muchísimas gracias, Carlos, y gracias a todo el equipo y por supuesto a toda la audiencia. Yo creo que son momentos vitales para el país y definitivamente tenemos una responsabilidad mayor a la que hemos podido vivir durante todos nuestros años de existencia en esta tierra. Y es un compromiso con la nación, es un compromiso con la República, es un compromiso con nosotros mismos, porque además, antes de iniciar con el tema político, yo creo que hay que hacer una reflexión, y es que nosotros tenemos una generación de relevo que está creciendo sin los alimentos correctos, sin los medicamentos, las medicinas, la atención de salud correcta. O sea, lo que quiere decir que en 20 años, ¿qué va a tener el país como generación de relevo? ¿Quién te va a sustituir a ti, a mí, a cada una de las personas valiosas que trabajan en este estudio y que nos están escuchando? Entonces, la realidad es que hay un problema grave y es un problema de país, es un problema de generación, es un problema de alimentación, es un problema de educación, de formación, y va mucho más allá. Sin embargo, ¿qué pasa entre el ciudadano de a pie y qué pasa entre el político? Bueno, una definitiva desconexión que no solo ocurre desde hoy, desde este momento o desde hace meses, no, es desde hace más de 20 años y me atrevería a decir que mucho antes. ¿Qué pasa con los grandes partidos políticos que se han creído dueños del país? La realidad es que tenemos unos liderazgos que ya deben dar paso a una generación que permita avanzar y recuperar lo que significa la política. Esa política que es sentarse, que es dialogar, que es llegar a acuerdos, donde se reconozca el valor que tiene desde el albañil que está allí, el carpintero, el ama de casa, el profesional, el técnico. Mira, vale, ¿qué pasa con las industrias básicas? ¿Qué pasa con todas las personas que tenemos hoy marchando, protestando, elevando la voz en cada rincón del país? No lo vemos en Caracas tan seguido como se ve en el interior, pero no se les da el auge que se les tiene que dar, porque en definitiva sabemos que estamos viviendo pues una situación que es bastante difícil y complicada para el ciudadano. Si elevas la voz, eres acusado. Si llamas al diálogo, eres chavista. Si eres colaboracionista. De verdad que el país está sumergido en un Twitter complicado, en un señalamiento y una discusión perenne. Y lo vemos en los grupos de WhatsApp, y siempre lo he dicho. Estamos en más de 100 grupos de WhatsApp, vecinales, grupales, profesionales, políticos, y en ninguno hay conversaciones que realmente tú puedas decir, wow, estamos debatiendo por beneficio del país, en darle una respuesta a ese ciudadano. ¿Cuál es la desconexión? No hay soluciones, Carlos. En definitiva, hay un programa de gobierno que no llega, que es sectario, y del otro lado tenemos una oposición muy cerrada y muy fragmentada, que día a día se sigue fragmentando cuando vemos un desfile de candidatos. Más de 30. Más de 40. Más de 40, Carlos. Y en definitiva, pues, ¿con qué cara le explicamos a un país que no cree en los políticos, que no cree en los partidos políticos, que no cree en los procesos electorales, que tenemos más de 40 candidatos, cuando la realidad es que deberíamos estar trabajando en un proyecto de país, en un modelo para presentárselo a los ciudadanos y buscando la manera y la forma de poder establecer una red a nivel nacional donde podamos cooptar a todos esos dirigentes comunales, vecinales que están allí y que necesitamos incluirlos para poder lograr ese objetivo, que es que la Venezuela participe. Eso es un problema de cúpulas, es un problema de los liderazgos actuales. Pero son liderazgos, entendiendo, porque haciendo referencia a esas mismas encuestas, estamos viendo números de liderazgos
con 80% de rechazo. Y no es un caso particular, hablamos de todos los nombres del mundo político tienen 80% de rechazo. Sí. Cuando está, justamente una encuestadora bien importante a nivel mundial y vemos cómo están evaluados los presidentes a hoy, tú dices, bueno, ¿qué pasa con la sociedad? Pues la sociedad evoluciona, la ciencia evoluciona. El presidente mejor evaluado en la región. Exactamente, entonces, y muchos lo critican, y muchos, bueno, estaremos quizás en algunas formas de proceder, sentimos, wow, ¿qué pasa con los derechos humanos? Pero realmente, ¿qué pasa con los derechos humanos de un niño que se acuesta sin comer, de una madre que deja de comer días para darle de comer a sus hijos? ¿Qué pasa con los derechos humanos donde en un país no funcionan los servicios básicos como la luz, el agua, la salud, que es algo primordial y que está establecido en nuestra Constitución y que no las tienen que brindar? Entonces, en definitiva, hay mucho que evaluar, hay mucho que madurar en los políticos y yo creo que el país requiere exigirle a los políticos ¿de qué vive el señor político? ¿Qué hacen los políticos? ¿De dónde venimos? ¿Qué hacemos? ¿Qué aportamos al país? O sea, no puede ser posible que solo tengamos políticos en su gran mayoría, porque muchos son dignos de sus cargos, pero otros en definitiva no es así. Entonces, cuando lees en los grupos que dice la gente, bueno, pero los políticos son todos unos ladrones, mafiosos, chulos, tú dices, wow, no generalices. Pero ¿cómo le dices a la sociedad que no generalices cuando los políticos no muestran su currículo, no muestran su patrimonio? Entre todos los bandos. Estamos viendo a dirigentes de oposición acusar a políticos del G4 de cosas iguales a las que se acusa a quienes están en el poder. Y seguimos fragmentando una oposición que está totalmente dividida, o sea, totalmente desunida, sería el término para llegarle a la gente. En las comunidades rurales, lástima, mucha gente no tiene el acceso a la TV abierta, a las redes sociales. Hay zonas muy populares donde la gente solo se dedica a trabajar duramente, arduamente para poder llevar algo de comer a su casa. Entonces, tú dices, lamentablemente estos mensajes quedan en el camino. Quisiéramos pues tener la oportunidad de llegar a cada hogar como se podría hacer hace muchos años, Carlos. La radio, la TV, pues por cualquier vía la gente se enteraba, pero realmente hay que llevar cosas positivas. Hoy por hoy el ciudadano no sueña, el venezolano no tiene motivos para vivir. Tú le preguntas a una persona en una parada o le preguntas a un bartender o le preguntas a un mesonero qué espera y dice, nada, no tengo esperanza, no tengo zapatos para mis hijos. Un país que no tiene zapatos para la gente es un país donde la pobreza cada día está más marcada y las divisiones económicas más marcadas. Entonces la realidad es que este es un país que pide a gritos que se le resuelva sus salarios, sus sueldos, sus pensiones, que les den respuestas qué pasó con las pensiones de esa gran masa que está allí pendiente, qué pasa con los educadores, cómo salvamos la educación que es vital en el país. Ahora bien, ¿hay propuestas para esto? Muchas. A nivel nacional, Carlos, hay gente con propuestas maravillosas en temas para la industria, en temas petroleros, eléctricos, industrias básicas. Hay gente con muchos proyectos, pero que simplemente no se les da la oportunidad porque no forman parte de las cúpulas, porque no forman parte de las élites, porque no están allí haciendo una negociación en función de los bolsillos de ellos y no en función del país. Pero cuando el ciudadano entienda eso y entienda que la responsabilidad ciudadana va más allá de solamente ir y votar, sino que debe saber evaluar, elegir y exigirle a sus gobernantes y hacer contraloría ciudadana. Totalmente recuperaremos y tendremos otro país. Hay en este momento también algunas voces que hablan de este contexto donde no hay credibilidad en los políticos, no hay afinidad con los partidos políticos, que el escenario está puesto como para que surja lo que llaman la figura del outsider. ¿Cómo lo ve Griselda Reyes? Lo conversamos luego de la pausa y contextualizamos también un poco, aunque ayer con Timoteo Zambrano precisamente lo hablábamos, un outsider que es esa figura que no viene de este mundo político, que no es de un partido tradicional, no es un líder político que esté consolidado en alguna organización, sino una persona que venga de algún mundo ajeno totalmente a la política y pueda precisamente en este sentido, donde no hay afinidad hacia las organizaciones, capitalizar esta situación. Griselda Reyes está con nosotros, dirigente político. Recuerda nuestras redes sociales, @encontextopiso, y hacemos una pausa y seguimos con eso.